Aleluya. Quiero que usted vaya buscando en su Biblia la carta de Santiago, capítulo 2. Inicialmente vamos a leer el versículo 1. Antes nos presentamos delante del Señor. Padre amado, Señor y Dios Todopoderoso, aquí estamos delante de tu presencia, Señor, adorando y glorificando tu santo y bendito nombre. Pidiéndote perdón, Señor, por nuestros pecados, nuestros pensamientos, Señor, que conducen a iniquidad. Padre, perdónanos. Señor, en esta hora te pido que tu Santo Espíritu nos cubra, Señor, nos acompañe una vez más para poder hablar tu palabra, Señor. Porque reconocemos nuestra débil e incompetente humanidad, Señor. Que delante de ti somos menos que polvo, Señor. Padre, gracias, te lo pido, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Gloria a Dios. Santiago 2:1. Como siempre, honramos al Padre en la dirección de su Santo Espíritu y leemos su palabra en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Amén. Gloria sea al Eterno. El título que hemos puesto a esta reflexión es: no es bíblico dividir la iglesia entre ricos y pobres. No es bíblico. Vamos a ver lo que la Escritura nos señala al respecto. Ya que se encuentra latente en el debate a través de los medios de comunicación y básicamente de las redes sociales, donde debía congregarse una persona que se haya convertido a Cristo conforme a su extracto social al que pertenece. Es decir, si esa persona es rico o si es pobre. ¿A dónde debe de ir? Eso está ahora mismo en debate en las redes. Aleluya, bendito sea el Señor. Entonces, vamos a ver conforme a la Escritura por qué nosotros decimos que no es bíblico hacer esa división. Aleluya, bendito sea el Señor. En primer lugar, hay que partir de la premisa de que Dios no hace acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. Entonces, versículos que fundamentan esta afirmación de la palabra de Dios de que Él no hace acepción de personas, usted lo puede encontrar en Hechos 10:34, Romanos 2:11, Gálatas 2:6, Efesios 6:9, y también lo hemos leído ahí en Santiago 2:1. Es decir, no nos estamos basando en un solo versículo, sino que nos estamos basando en varias porciones de la Escritura donde el Señor señala que Él no hace acepción de personas. Ahora fíjese bien, si nosotros nos vamos a la carta a los Gálatas, capítulo 3:28, ¿qué nos dice el apóstol Pablo en relación a lo que nosotros somos en Cristo? Y que por tanto queda abolida toda separación entre los seres humanos si estamos en Cristo. Y vamos a leerlo textualmente, que dice la palabra aquí en Gálatas 3:28. Es decir, que nos habla ahí que no hay nacionalidad, no hay
estatus social, no hay género, si es mujer, si es hombre. Dice, ya no hay judío, ya no hay griego. Está hablando ahí de la nacionalidad, o sea, no importa que la persona sea haitiano, sea mexicano, sea dominicano, estadounidense, argentino, israelí. Si estamos en Cristo, esa división no va. Pero dice, no hay esclavo ni libre. Aquí está hablando en ese tiempo una sociedad esclavista, y aquí queda abolido eso. O sea, no es porque tú seas el amo, y aquí porque tú seas el esclavo, o porque ya le hayan comprado su libertad. Eso no vale en Cristo. Aleluya, bendito sea el Señor. Gloria a Dios. No hay varón ni hay hembra. No hay varón ni mujer. Es decir, por el hecho de que una persona sea varón o porque sea hembra, yo no sé de dónde se inventaron eso en algunos concilios, que los hombres los sientan en un lado y las mujeres los sientan en el otro. Porque aquí me dice la palabra que no, que eso no va. Que en Cristo no viene esa división. Aleluya, bendito sea el Señor. Porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Oiga lo que nos dice la palabra. Si estamos en Cristo, independientemente cuál sea mi color, si aquel es blanco, si este es amarillo, aquel es negro, nosotros que somos mestizos, eso no va. Ese color no nos divide. Somos uno en Cristo. Aleluya, bendito sea el Señor. Santo, poderoso nuestro Dios. Entonces, eso es importante que lo tomemos en cuenta. En Efesios 1:23 dice que como iglesia nosotros somos el cuerpo de Cristo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Santo es el Señor. Entonces, vuelve la palabra a confirmarnos, y si nos vamos a Colosenses, capítulo 3, y vámonos del versículo 9 en adelante, lo que nos dice aquí también la palabra. Y lo que el Señor quiere de nosotros, porque está hablando de lo que antes éramos y lo que ahora somos. Aleluya. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión. Fíjense, antes, es decir, estaba establecido, Dios le había puesto una condición que distinguía a la nación de Israel, al pueblo que Él había escogido, no porque fuera mejor que nosotros, sino porque a través de ese pueblo Dios quería anunciar sus virtudes a las demás naciones del mundo. Lo mismo que está haciendo cuando nosotros venimos a Cristo, para que demos a conocer las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, como dice el apóstol Pedro. Entonces aquí ya el Señor está estableciendo que en Cristo no hay griego ni hay judío, lo mismo que habíamos leído en Gálatas, que no hay circuncisión ni incircuncisión, que no hay bárbaro, extranjero, ni excita, ni siervo, ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Por tanto, el Señor nos manda que, vestidos como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre,
de paciencia. Aleluya. Soportando unos a otros, perdonando unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Sobre todas estas cosas, vestido de amor, que es el vínculo perfecto. Aleluya. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamado en un solo cuerpo. Aquí vuelve y lo señala, que fuimos llamados en un solo cuerpo. No de que un cuerpo de rico y un cuerpo de pobre. No es un cuerpo de mujer y un cuerpo de hombre. En Cristo somos uno. Aleluya. Bendito sea el Señor. Y por tanto debemos ser agradecidos de esa gracia que el Señor nos ha dado, donde elimina esa separación. Por tanto, la palabra de Cristo more en abundancia en ustedes, enseñando y exhortando unos a otros con toda sabiduría, cantando con gracia en nuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y sobre todo, que todo lo que nosotros hagamos, sea de palabra o sea de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Aleluya. Entonces es importante, conociendo esto, irnos a lo que son algunas de las normas morales que deben de regir lo que es la iglesia de Cristo, aquella que es su cuerpo, aquella que no está dividida ni en pobre ni en rico, ni en varón ni en hembra, ni en judíos ni griegos, para señalar que no hay nacionalidad que nos separe. Alabado sea el Señor. Bendito sea nuestro Dios. Vamos entonces, porque estamos hablando que esta división no es bíblica, la que quieren establecer. Y a veces uno se pregunta, bueno, alguien en estos días decía que si una persona rica se convierte, que no debería de ir a una iglesia donde se congregan los pobres, porque señalaba que entonces lo van a estar hostigando, que le van a estar llevando recetas, que le van a estar llevando problemas. Y entonces uno se pregunta, bueno, pero ¿con qué finalidad es que vamos a la casa de Dios? Ya sea el rico o ya sea el pobre. ¿Con qué finalidad va a la casa de Dios? ¿Qué es lo que dice la palabra en relación con esto? El salmista decía, yo me gozaré con lo que me dijeron, a la casa del Señor iré. O lo que dice el Salmo, dice que todo lo que respire alabe a Jehová. Entonces, ¿a qué venimos al templo de Jehová? Se supone que es alabar a Jehová. Y si yo tengo un problema, ¿a quién debo de planteárselo? A Jehová, al Señor. Entonces yo no debo de estar mirando si aquel está vestido de una manera o está vestido de otra para saber si me le tiro. Mire, una vez yo recuerdo, cuando yo me convertí, esta historia la he hecho otras veces, no sé si aquí. Cuando yo me convertí, siempre mi pastor decía, mire, no importa en la condición que usted esté, usted debe de ponerse lo mejor que usted tenga para ir a la casa de Dios. Yo recuerdo que en ese tiempo, tanto ni Dileni ni yo teníamos empleo. Estábamos desempleados.
Y estábamos, exactamente, estábamos en olla. Pero yo, cuando iba para la iglesia, yo me tiraba mi traje. ¿Me recuerda, hermano Félix, que a veces estábamos en el parqueo, como fiera, ayudando, entrajeado ahí? Entonces, una persona de esas que van no a adorar a Dios, sino a buscar. Y entonces él fijó mis ojos en mí. Él dijo, bueno, con este calvito que yo hice un día. Porque la pinta que ese tiene, ahí es que yo lo voy a cuadrar. Bueno, el culto termina. Nosotros los que estábamos trabajando siempre nos quedábamos organizando todo. Y cuando se ha ido todo el mundo, hasta el pastor ya se había ido todo, él viene y se me acerca y me dice el Señor que usted es el que me va a resolver la comida de mis hijos hoy. Digo, ¿tú estás seguro que fue el Señor que te dijo eso? Porque la cartera estaba vacía. Yo llevé en la cartera lo que iba a echar de ofrenda y ya yo la había echado. Entonces la cartera quedó limpia. Yo le digo, mire hermano, eso no se lo dijo el Señor. Porque el Señor no lo va a mandar a usted a pedirle a una gente que no tenga dinero. No tiene nada. Eso no se lo cree ni usted mismo. ¿Qué dice? Ni usted mismo se cree eso. Digo, ¿y por qué no me lo voy a creer? Y con la pinta que usted tiene, usted me va a decir a mí que no tiene un peso en su cartera. Digo, bueno, amigo, apunta por otro lado realmente. Y ya dejaste que lo que te pudieran dar, te dieran. Pero usted no tiene ahí ni para el pasaje. Digo, dime para dónde tú vas y yo te llevo en el vehículo. O si tú vas por la ruta mía. Yo no tengo mucho combustible tampoco. Ay, esto no está fácil. Ay, yo voy para el 9. Digo, ay, yo voy para la Charle de Gol. Vamos en ruta contraria. No te puedo llevar. O sea, fíjese eso. O sea, cómo la gente se equivoca, se enfoca mal. Porque a la iglesia del Señor, óigame, si él en vez de enfocarse en la pinta que tenía ese calvito, él viene y se tira en el altar y le dice al Señor cuál es su situación, usted puede estar seguro que aquel que tenía recursos, a lo mejor que fue en disposición de escuchar la voz de Dios, el Señor le va a decir, mira, esa persona tiene una necesidad, recuérdese. Así obra el Señor. Pero cuando nosotros nos enfocamos humanamente en las cosas y nos confundimos en cuál es el propósito con el que vamos a la casa de Dios, caemos en problemas. Porque no, la intención de nosotros ir a la iglesia debe de ser esa actitud que tenía el salmista. Dice, yo me gozaré con aquellos que dijeron, a la casa del Señor iremos, porque vamos a adorarle, vamos a glorificarle, aleluya. Entonces, por tanto, veamos estas normas que nos habla aquí. Está en Efesios 4, del 17 al 31. Yo voy a leer hasta el 25, nada más. Aleluya, bendito sea el Señor. Dice esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Aquel que está pensando que por el dinero que tiene no puede ir a una iglesia de pobres, es porque anda en vanidad. O a veces hay personas que son pobres y dicen, no, yo a una iglesia de pobres no voy, yo tengo que ir a la de los ricos. Porque ahí se me puede pegar algo. Eso anda en la vanidad de su mente. No es una actitud de adoración al Señor. Entonces aquí la palabra nos manda como normas morales dentro de la iglesia
que ya nosotros no debemos de andar como aquellos, como los otros gentiles, porque ya nosotros hemos recibido una transformación en Cristo Jesús. Dice, aquellos tienen el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay. Y todo eso es por la dureza de sus corazones. Aleluya. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Aleluya. Bendito sea el Señor. Dios nos libre. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Si en verdad les habéis oído y habéis sido por él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús. Fíjense que aquí nos hace prácticamente, este mandato nos hace una interrogante que debemos hacernos. ¿En verdad hemos oído y en verdad hemos sido enseñados conforme a la verdad de Cristo? Eso es lo que nos está diciendo aquí esta palabra. Y dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Aleluya. Y renovados en el espíritu de vuestra mente. Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, habla verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. de los otros. Aleluya. Fíjense eso. Sí, el rico vino y también vino el pobre. Pero ahora la palabra dice aquí que somos miembros los unos de los otros. Alabanza al Rey. Gloria a Dios. Entonces, vamos a ver, porque a pesar de esas consideraciones que la palabra de Dios nos manda, y fíjese, vamos a seguir porque estamos diciendo que no es bíblico hacer esa división. Y yo estoy hablando conforme a lo que dice la Biblia. Si nosotros nos vamos a Filipenses, capítulo 2, y nos vamos a partir del versículo 3, el Señor nos dice, no hagan nada por contienda o por vanagloria. Porque hay gente que lo que hace, si primero no se tiran una foto para publicarla en las redes, no le dan la fundita al necesitado. Primero tienen que publicarlo antes de que esa persona se pueda beneficiar. Y ahí estamos olvidando lo que Cristo nos dice. Dice, ¿qué es lo que Jesús señala allá en el capítulo 6 de Mateo? Dice, cuando tú des limosna, que tu mano derecha no sepa lo que hizo la izquierda. Entonces, yo quiero como que los hermanos que tienen ministerio, que tienen ese ministerio de ayuda social, que den esas publicaciones, de estar poniendo en entredicho a aquel que tiene una necesidad porque usted le llevó una caja, le llevó una funda, le llevó un sobre, lo que sea. No publique eso, porque Jesús dice, si ya tú lo publicaste a los hombres, ya tú tienes tu recompensa. Ya recibiste tu recompensa. Ahora, si tú lo haces en secreto, es el Padre el que te va a recompensar
evangelizar en público. Entonces olvídate de eso, de estar promoviendo, no haga eso por vanidad, ni tampoco por vanagloria, aleluya, bendito sea el Señor, y mucho menos por contienda, porque a veces, y se da mucho esto, por ejemplo, en los ministerios de adoración. Es uno de los ministerios que hay que orar mucho para que el Espíritu Santo se lleve todo espíritu de vanagloria que se mete en esos ministerios y esa contienda que muchas veces surge, porque entonces vive en pleito un adorador con el otro, de que yo adoro mejor, de que yo esto, que yo aquello, porque él le dieron la oportunidad que él no me la dieron a mí. Y eso es el enemigo que se está metiendo. Y aquí la palabra nos dice que lo que nosotros hagamos no debe de ser por vanagloria, ni debe de ser por contienda, que debe de ser con humildad. Aleluya, bendito sea nuestro Gloria a Dios. Dios, aleluya. Y oiga lo que señala entonces aquí la Escritura. Que yo pienso que muchas veces como que, Gabriela, sube un poquito al 3. Aleluya, bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Dice aquí entonces que cada uno estime a los demás como superiores a sí mismo. Aleluya. Yo pienso que esta palabra como que es pasada por alto con mucha frecuencia, porque la gente lo que vive en esa contienda de que yo soy mejor, de que yo tengo esta preparación, de que yo he tirado más páginas para la izquierda, de que yo esto, yo lo otro. Y aquí el Señor dice que consideremos a los demás como superiores a nosotros mismos. Es fuerte eso. Mucha gente no asimila esto. Aleluya, bendito sea el Señor. Y la otra que viene también es fuerte. El versículo 4 dice: no mirando cada uno por lo suyo propio. Ay, ya. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Que estemos pendientes también a lo de los otros. No es que descuide lo suyo, no. Pero dice que también usted piense en los demás. Santo es el Señor. Mire, a veces yo conocí una persona en Rusia. Y esa persona estuvo cargando con una culpa que lo llevó a morir de un infarto, precisamente en los días que yo estuve por allá. Y resulta que la hija de ese ciudadano era la guía que nosotros teníamos allá, y por tanto conozco bien la historia. Resulta que ese señor, en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, era un adolescente, y fueron de los rusos que los alemanes, que Hitler había llevado cautivo y lo tenía en un centro de, ¿cómo le llamaban eso? Misionero. Sí, pero eso le llamaban, lo tenían Calabozo. en ese centro donde habían miles de personas. Y ahí tenían varios días ya que no le daban comida, ni agua, ni nada. Ese adolescente estaba con su padre. Y resulta que le lanzaron, era una de las atrocidades que hacía la gente de Hitler. Le tiraron
como una canasta de pan duros. Y el joven pudo agarrar uno de esos panes y comenzó a comérselo, y el padre le estaba diciendo, o sea, como que lo compartiera, pero el muchacho tenía tanta hambre porque tenían ya varios días que no comían nada. El muchacho se atarugó su pan y se lo comió. Y al día siguiente su padre murió de inanición, es decir, murió de hambre. Y ese muchacho entonces se quedó con eso en su corazón. Y cada vez que él recordaba que él pudo haber compartido ese pan con su padre, que a lo mejor su padre no había muerto, y él estaba con esa culpa, y con esa culpa recuerdo que fuimos a la casa y ya él estaba enfermo y al final murió. Y la hija me dice, mire, lo que pasa es que él venía cargando con esa culpa, y ahí me hizo ella la historia que él mismo le había contado a su hija. Porque, y todo esto es porque él no pensó en lo demás, y sobre todo no era cualquier persona, era su propio padre que estaba pasando la misma situación. Es más, a lo mejor él le daba ese pan a su padre y él no iba a morir de hambre por la fortaleza de él, y su padre entonces pudo haber sobrevivido, porque días después entonces ya hubo una situación diferente. Pero ya cuando llegó la comida, ya el padre había muerto, y eso lo llevaba a él cargando esa situación. Y entonces, bueno, 40 años más tarde, esa situación lo llevó a la muerte. Alabado sea el Señor, porque no pensó. Aleluya. Entonces, dice aquí la palabra, haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Y cuál fue el sentir de Cristo? El cual, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Oiga lo que hizo Cristo. Siendo Dios, Cristo no tuvo en cuenta el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo. Es decir, dejó su gloria, haciéndose, vino entonces tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Cristo vino como un ser humano y no echó mano a su condición de Dios. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Por eso es que nosotros no podemos decir, y lo que lo dicen de manera equivocada, que Dios murió en la cruz. ¿Cómo va a morir Dios en la cruz? Si Dios es eterno. Ahora, Cristo murió en la cruz porque Cristo dejó su trono de gloria y vino y se hizo un ser humano. El precio que Cristo pagó por usted y por mí lo hizo en la condición de hombre. De la misma manera, cuando corregimos a lo que dice que María es la madre de Dios. No es la madre de Dios, es la madre del hombre. Es la madre de Jesús como hombre. Aleluya. Porque Jesús ya dejó su trono de gloria y vino a hacerse un ser humano. En esa condición de ser humano nació del vientre de una mujer. Para entonces, como ser humano, pagar el precio que usted y yo no podíamos pagar. Eso es importante tenerlo claro, mis amados y amadas. Porque Él se despojó, tomando la forma de siervo hecho semejante a los hombres, y estando en esa condición, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Aleluya.
Santo, poderoso es el Señor. Aleluya. Entonces, la palabra nos sigue diciendo, fíjese, que estamos hablando de que no es bíblico hacer esa división de que la iglesia, los ricos tienen que estar en un lado y los pobres tienen que estar en otro. Eso no es bíblico. Aleluya, bendito sea el Señor. Por eso, Efesios también 5, Efesios 5, 1 y 2 nos dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Oh, gloria sea al Señor. Aleluya, bendito sea nuestro Dios. Aleluya. Y dice ahí mismo en ese capítulo 5, 8 al 11: porque en otro tiempo éramos tinieblas, mas ahora somos luz en el Señor. ¿Cómo debemos de andar entonces? Como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participemos en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Y dice el 15: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Santo es el Señor. Pero ¿qué resulta? Se han hecho acepciones de personas y divisiones en todo el trayecto de la iglesia. En todo el trayecto de la iglesia. Y fíjese, por ejemplo, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, ya allí mismo el apóstol está señalando un problema que se estaba manifestando en la iglesia de Corintios. Alabado sea el Señor. Porque se estaba dando una división. Y entonces el apóstol le escribe diciendo en el versículo 10 al 13, dice: os ruego, hermano, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer, porque somos de Cristo. Aleluya. Y aquí entonces Pablo le da a conocer lo que ya a él le habían informado, y dice: porque he sido informado acerca de ustedes, hermanos míos, por los de Chloe, que hay entre vosotros contienda. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y el otro dice: yo de Apolos, y el otro: yo de Cefas, y otro dice: yo de Cristo. Entonces aquí el apóstol hace una pregunta: ¿acaso está dividido Cristo? Es una pregunta que nosotros debíamos de hacernos. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Deben los ricos ir a un sitio, los pobres ir al otro? ¿Deben en una congregación sentarse los hombres de un lado y las mujeres del otro? ¿Está dividido Cristo? Aleluya, bendito sea nuestro Dios. Pero no solamente eso. Luego Pablo se entera que también cuando se realizaba
la Santa Cena, una de las ordenanzas que dejó el Señor, y entonces también allí se manifestaban las divisiones y se hacían por cuestiones de extracto social. Y oiga lo que Pablo dice en 1 Corintios 11, del 17 al 22. Aleluya. Dice, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo. Es decir, Pablo le dice, no estoy contento con esto que le voy a anunciar a continuación. Porque cuando os congregáis para lo mejor, no se congregan para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre ustedes divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre ustedes haya disensiones para que se hagan manifiesto entre vosotros que soy aprobado. Cuando pues os reunís vosotros, esto es a comer la cena del Señor. Oiga eso, en la Santa Cena. Mire lo que ocurría. Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues que no tenéis casa en la que comáis y bebáis, porque están usando a la iglesia para venir entonces a beber vino. Recuerden que los judíos consumen su vino. O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. O sea, aquí usted está viendo era que los ricos iban y traían su vino caro y traían su propia cena. Y entonces los pobres allí se quedaban lánguidos. Y Pablo le está diciendo, ¿qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo, porque está mal. Aleluya, bendito sea el Señor. Entonces, oiga lo que dice la recomendación que él da en el versículo 33. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos los unos a los otros. Aleluya. No haga ostentación. Santo es el Señor. Y yo quiero terminar precisamente con ese capítulo 2 de la carta de Santiago, porque también es una muestra de lo que estaba ocurriendo allá en aquellos tiempos y lo que está ocurriendo hoy también, en el presente. Usted va a ver si esto no es una radiografía de lo que ocurre en el presente, este capítulo 2 de Santiago. A pesar de que nos dice aquí, gloria sea al Señor, aleluya. Lo que el Señor manda, sin embargo, fíjese lo que ocurre. Aleluya. Aleluya. Dice, hermanos míos, que vuestra fe en vuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en su congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, piense usted, ¿verdad? Entró el diputado y entró el limpiabotas. Entonces, ¿qué es lo que hace? Si usted le miran con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. No, venga, usted siéntese aquí atrás.
está muy sucio para sentarse ahí adelante. Pero el otro, usted va, lo agarra. No, y no solamente eso. Lo anuncia para que le den un aplauso. Aquí está el diputado fulano de tal, que vino a visitarnos. Aquí está el síndico. Vanagloria, acepción de personas, porque entonces al andrajoso, al que anda que no tenía para ponerse otra ropa, a lo mejor tuvo que dormir en una calle, pero el Señor lo movió a que vaya a la iglesia a recibir al Señor, a recibir la palabra. Ah, no, quédate, tú siéntate ahí atrás. A veces O no, ni siquiera, muchas veces ni siquiera lo dejan lo entrar. dejan entrar, exactamente. No lo dejan entrar. No. Usted es lo que viene a pedir. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, aquí nos hace una pregunta. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venir a ser jueces con malos pensamientos? Sí, porque estamos haciendo de jueces, pero el Señor dice, pero es un juez con malos pensamientos, porque está haciendo acepción de personas. Y es bueno que nosotros sepamos que de la misma manera que Cristo murió por ese diputado, también Cristo murió por ese limpiabota que vino a recibir la palabra, que después que fue y limpió unos cuantos zapatos por ahí para poderse desayunar, vino a tomar el alimento espiritual. Y entonces no lo dejamos entrar. Gloria a Dios. Aleluya. Santo es el Señor. Gloria a Dios, aleluya. Hermanos míos, amados, cuánto amor de parte de Dios. Hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que Él ha prometido a los que le aman? La pregunta que nos hace el Señor, que Dios ha elegido a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que Él ha prometido a los que le aman. Porque la herencia del reino de Dios no está basada en los recursos económicos que nosotros podamos tener, sino en si amamos o no amamos al Señor. Ahí es que está establecido el que entra o el que no entra. Y resulta, fíjense lo que dice Jesús, porque como aquellos dependen de su riqueza, generalmente no aman al Señor. Generalmente se presentan para fines de vanagloria en las congregaciones. Muchas veces porque quieren lograr votos para una segunda elección. Entonces ahí sí buscan a Dios. Ahí sí van a la iglesia. Para que los hermanos digan, ah no, pero fulano es temeroso de Dios, vamos a votar por él. Pero realmente en su corazón hay eso. Claro que no, porque entonces cuando van a legislar viene y nos mete el cuchillo aprobando préstamos para que nuestra nación quede endeudada con los ricos que dominan el mundo. Aleluya, bendito sea el Señor. Pero ustedes habéis afrentado al pobre. No os oprimen los ricos. No son ellos los mismos que arrastran a los tribunales. Aleluya, santo, poderoso el Señor. No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre ustedes. ¿Y a cuántos ricos no oye usted diciendo de qué Cristo que tú me vienes a hablar? Háblame a mí de mi cartera, de lo que yo puedo resolver con lo que tengo. No me hable de eso, yo no soy religioso. Así habla porque están inflados por el dinero que tienen. Aleluya.
Entonces están blasfemando el nombre que ha sido invocado sobre nosotros, el nombre del Señor. Si en verdad, nos dice aquí la palabra, si en verdad cumplí la ley real conforme a la Escritura, conforme a la Escritura, no conforme a lo que José Miguel se está inventando, no, es lo que dice la Escritura. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, entonces bien haces. Si amas a tu prójimo como a ti mismo, bien haces. Pero ese prójimo es muchas veces el que está buscando en un zafacón porque no tiene que comer. Pero si hacéis acepción de persona, cometéis pecado y quedan convictos por la ley como transgresores. Que sepamos esto, amado, el peligro que es hacer acepción de persona. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Sí, porque hay gente que quieren estar amparados allá en la ley. Ah, no, si ustedes no guardan el sábado, ustedes están perdidos. Nosotros guardamos el sábado. Ah, si tú guardas el sábado, pues entonces hace acepción de personas. Ya te quemaste. Ya no entra. Ah, entonces es importante que sepamos esto, que el que quiere guardar la ley ha caído de la gracia. Yo prefiero andar en la gracia porque no es por mi propio medio, sino por la dirección del Espíritu Santo que me ayuda a cumplir la palabra de Dios. Amén. Aleluya. Bendito sea el Señor. Dice así hablar y así hacer, como lo que habéis sido juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Tremendo. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Que el Señor nos ayude, nos guarde y nos guíe a cumplir su palabra y que no hagamos acepción de personas. Que así como usted ama al rico, que usted también ame al pobre. Dios nos bendiga, guarde y proteja. Amén. Porque no es bíblico hacer divisiones en la iglesia entre ricos y pobres. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu amor, por tu misericordia. Lo que nos ha dado, Señor, eso hemos entregado. Oh Señor, te pido ahora, oh Padre mío, que aquellos que nos han estado siguiendo a través de los medios, sean ricos o pobres, que puedan tomar la decisión para entrar en tu reino eterno de justicia y verdad que tú nos has dado en Cristo Jesús, si ponemos la fe en Él y en su sacrificio. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amigo, amiga, usted ha escuchado esta palabra. Si el Espíritu Santo ha obrado en su corazón y hoy usted quiere recibir a Cristo Jesús como su Señor y su Salvador, le invito a que usted haga conforme a como está establecido en la palabra. Dice Romanos 10, 9 y 10 que todo aquel que confiese que Jesús es el Señor y crea en su corazón que Dios le levantó de los muertos será salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación.
¿Está usted dispuesto o dispuesta a recibirle? Entonces le invito a repetir conmigo esta oración. Amado Dios, Padre Celestial, vengo delante de ti, confesando que he pecado, pero en esta hora me arrepiento de mi vida pasada, de haber vivido de espaldas a tu palabra, estatutos y mandamientos. Acepto el sacrificio que hizo por mí tu Hijo amado, mi Señor, mi Salvador Jesucristo en la cruz del Calvario, para el perdón de mis pecados y darme la vida eterna. Te pido, Señor, que escriba mi nombre en el libro de la vida y no lo borre jamás. Que tu Santo Espíritu me ayude a perseverar en este camino hasta que tú vengas o yo tenga que ir a ti. Porque en esta hora yo renuncio a todo pacto, todo compromiso espiritual contrario a ti, que alguien haya hecho en mi nombre, con mi consentimiento o sin él, y proclamo que solo Cristo Jesús es el Rey de mi vida. Gracias, Señor. Amén. Amén. Si usted hizo esta oración, le invito a leer la Biblia diariamente. Orar al Padre en el nombre de Jesús. Asiste a una iglesia donde se predique y se viva la verdadera palabra de Dios. Si vives en Santo Domingo o zonas aledañas, te invitamos al altar del Mesías. Estamos ubicados en la calle Rocco Cochía, esquina San Martín, edificio Guaroa Medina, local 202, Don Bosco, Santo Domingo, Distrito Nacional. Aquí te estaremos esperando con los brazos abiertos. Cristo te ama, nosotros también. Ahora nos vamos a despedir uno de nosotros y de esta transmisión, nunca de la maravillosa presencia de Dios. Nos vamos con la bendición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y el pueblo que espera a Cristo dice: Maranata, Jesús el Mesías viene ya. Dios te bendiga.